Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Parda, Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Robert, ¿qué tal? Bueno, yo creo que te estás acostumbrando ya a estar ahí a tus anchas. Y fíjate, ahora que te estabas acostumbrando, mañana se nos cruza, muchas veces decimos eso de que se nos ha cruzado la actualidad y la actualidad nos condiciona. Bueno, la actualidad deportiva, el Mundial, mañana y el próximo lunes, es decir, a la madrugada del domingo al lunes, de momento no tenemos Si Amanece. ¿Con eso contabas ya tienes plan? Madre mía, pues entonces tendré que montar algo con la pardaneta. Claro. Hombre, aprovecha la circunstancia. Adriana Morelos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Mira, Adriana se ha buscado una boda. No, es que se case, no. Se ha buscado una boda que no estaba prevista y ha dicho, oye, pues al final vas a la boda. ¿Pero invitada? Bueno, o sea, yo me voy a pasar. Sí. Yo creo que me van a dejar entrar. Oye, yo he vivido, y tampoco hace tantos años de eso, en una zona de España, donde de repente a lo mejor estabas con algún amigo y venía otro, un tercero, y decía, ¿sabéis que se está casando no sé quién? Y bueno, dice, veniros. No nos han invitado. Que sí, que os vengáis. Y nos íbamos los 3 o 4 más a la boda. O sea que... Sí. Algo parecido le ha tenido que pasar. Pero esto en Galicia no pasa, ¿no? Sí. No, en Galicia lo que hacemos es que en los lugares donde se celebran bodas, bautizos y comuniones, de eso que hay a lo mejor 5 o 6 comuniones en cada restaurante. El parque temático de las comuniones. Vale, ¿no? pues entonces vas como pasando de una a otra por si el menú es mejor en la otra. ¿Sabes? Vas cogiendo una croquetilla, sí. Que sea. Sí. Pero que se sabe, o sea, es que es conocido. Sí, que no pasa nada. Sí. Que se recibe... Bueno, es más, si te ven, igual te dicen... Comiste pocas croquetas, venga aquí. Quédate aquí, hombre. No es que hombre. Es mucho. Se alardea. Ahora vamos a poner el pulpo. Se alardea, ¿no? Claro, con orgullo de que Qué raro se me hace escuchar a Adri con acento gallego. No sé bien, ¿eh? Sí, pues como me está escuchando mi madre. No la hagas enfadar mucho. Que su madre dice que es que Adri imita muy mal el acento gallego. Casi tanto como ella después se queja de su hija. Exacto. ¿No? Sí. Pero claro, porque cada una piensa que es que el suyo es el genuino y que el otro es un poquito de prestado. Sí. Pero no le hagáis enfadar mucho a Adriana Morelos, porque sabes que te salen los insultos, las palabrotas te salen en la lengua materna. Sí. El acento también. Totalmente. Bueno, un buen acento, ¿eh? Oye, tenemos un lío aquí encima de la mesa, porque claro, con todo esto del Mundial, decía, ya ponía por delante un poquito la tirita, porque el otro día que ya no tuvimos, por el partido de preparación para el Mundial de la selección, no tuvimos programa, enseguida, y esto no es como aquello que bromea Edgarita, de que cuando un influencer dice, me estáis preguntando mucho por... Es mentira, no le ha preguntado a nadie, ¿no? Pero esto, a la mañana siguiente... nos encontramos con algún mensaje diciendo, oye, que os he estado buscando, ayer qué pasó, claro. No se emitió, claro, porque la noche anterior no nos habían escuchado advirtiendo de esa circunstancia. No ha caído el podcast en las plataformas, no había podcast del Si Amanece. Me lo dicen a mí mis padres a veces. También, ¿no? Claro. Imagínate. Bueno, pues por eso vamos advirtiendo y hoy, por ejemplo, como es el último de la semana, tenemos un caso nuevo por una parte, porque ayer ya solucionamos lo del piso sospechoso, pero hoy empezamos a repartir números ahora mismo para el sorteo que vamos a celebrar dentro de un ratito, un sorteo tan atípico en el que ahora mismo solo hay, con la semana tan cortita que hemos tenido, 2 candidatos, vaya, 2 números repartidos. Mala suerte será que no le toque pues a uno. Que se desafíen a un duelo mejor que sortearlo, ¿no? Ya, no, entonces lo que vamos a hacer es dar número hoy, 900, 100, 800, alguno de los oyentes seguro que ha escuchado ya la historia porque la acabo de avanzar en exclusiva mundial, universal, aquí en el relevo que hacemos entre el Faro y el programa, así que damos números y después os diremos también otra cosa que he avanzado y es que este año, en el último programa, en el programa este de fiesta de fin de curso que hacemos,
haremos la finalísima. Hemos decidido, claro, es que como se va a colar tanto el Mundial, un día tendremos 1 hora, otro día ninguna, otro día la primera, otro día la segunda. Algún día vendremos aquí con la intención de hacer 1 hora de programa, pero el partido ya en la segunda fase se alargará, por lo que sea, cuando no por una tormenta eléctrica, a lo mejor porque haya una prórroga. Así que vamos a dar una semana más para, si tenemos que hacer una final a 5, la última del mes la haremos a 5, una semana más de curso de este mes, y por lo tanto los playoffs serán en la semana esa que va, en la última, en la primera ya, que es de julio. Perfecto. Todo, antes de que acabemos la temporada. Os ha pillado de camino, ¿no? Lo de la historia esta. Sí. Vale. Sí. ¿Queréis que os diga entonces el enunciado de la historia Por con favor. la que jugamos? Mayormente, Vale. El espía telépata. Espía telépata, ya sabéis que aquí hay una incongruencia, porque la telepatía no entraría en aquellos ámbitos. Bueno, no, Iker, ya lo hemos dicho muchas veces, que esto no se puede demostrar así científicamente, y por lo tanto hay que descubrir dónde está la paradoja de la supuesta telepatía de este profesional del espionaje. Dice así la historia. Detienen a Vladimir Koplov por ser un traidor de la causa soviética. Y este, desafiante, antes de tomarse la pastilla de polonio a la que le invitaron sus torturadores, dice: mira, te tomas esta pastillita de polonio y así zanjamos la deuda que tenemos entre nosotros. Tú por traicionarnos y nosotros que te tenemos que ajusticiar. Vale, pues Vladimir Koplov tiene la pastilla ahí del veneno de polonio y dice: a ver, antes de tomármela, ¿me podéis decir cómo carajo le he podido yo pasar información al enemigo americano? Sí, llevo años vigilado las 24 horas. Cuando estoy en casa, allí estoy vigilado. Sé que tengo todo tipo de cámaras, todo tipo de micrófonos, me estáis observando desde fuera, y cuando salgo a la calle más todavía. Ellos lo que sabían es que el espía americano estaba recibiendo información, pero no supieron demostrarle cómo. Lo van a hacer los detectives de este programa. Vladimir Koplov pasó a la historia como el espía telépata. Vale. Lo primero que ha preguntado Mara es si lo hacía a lo mejor a través de un servicio de palomas mensajeras. Anda. ¿Mensajeras? No te ensajero ni una. Así que hay alternativas. Esta era muy buena. He dicho que no era a través de un servicio de palomas mensajeras. Bueno, pues preguntemos. El primer número para hoy, es decir, ya hay 3 candidatos. Mira, es Carlos, que está en ruta hacia Madrid. Hola, Carlos. Vale, que acaba de colgar Carlos. Pues me voy al siguiente. Javier de Guadalajara. Hola, Javier. Hola, buenos días, Amanece, nos vamos. ¿Qué tal? Buenos días, Amanece, nos vamos. Bueno, acaba de colgar o se le acaba de cortar la línea a Carlos, que iba en ruta, y son las cosas de la cobertura. Bueno, Javier, además habíamos dicho que hoy, y para suplir la carencia que teníamos de candidatos, íbamos a dar número a todo detective que se prestara a jugar a esto. Así que, Javier, tienes un número, ¿vale? Vale, pues muchas gracias. Pues ya puedes empezar a disparar cuando quieras. A ver dónde está la paradoja esta. A ver, era en la ropa que se ponía cada día. En la ropa que se ponía. Es decir, ya veríamos cómo, pero dices si la clave está en la ropa que se ponía donde estaba, a lo mejor en el mensaje cifrado, ya veríamos cómo, que le enviaba a los americanos. Es buena esa, ¿eh? Sí, me gusta. Es buena. Sí. Además podría ser perfectamente, porque como ya no vamos a tener detectives hasta el lunes por la noche, claro, y que además no sé, que si vamos a tener 1 hora y la hora esa es la segunda, a lo mejor no tenemos ni detectives siquiera. ¿Quiere decir eso que se podría resolver hoy? Claro, que a lo mejor han escogido así una historia. Digo a lo mejor, no estoy confirmando. Yo ahora estoy un poco en plan espía ruso. Es muy buena, José. Sí. Javier. Digo, Javier. No, es que tengo aquí a José y a Arconada, que son los únicos que tenían número hasta que has llegado tú, Javier. No es a través de la ropa. No. Vale, y puede ser a la hora a la que sale de casa. A la hora. Por el horario. Vale. Sí. Mira, descartamos palomas, descartamos ropa, descartamos horario utilizado para salir, para las entradas, salidas, tampoco es eso.
Vale, ¿y puede ser en la posición que coloque las cortinas o persianas de casa? Vale, cortinas o persianas, ¿las dos? Porque, ¿y si son cortinas o son... Bueno, cortinas o persianas, tú me dices, cortinas o persianas, y con eso va tu tercera pregunta, tercer intento, al que te tengo que decir, Javier, que no. Que digo lo de cortinas o persianas porque hay muchos países que no hay persianas. Sí, por eso, bueno, y además así matamos dos pájaros, aparentemente hemos matado dos pájaros de un tiro. Y a las palomas también las hemos matado. También, bueno, las hemos dejado descansar, tampoco seas tremenda, ni tremendista. Bueno, Javier, muy bien jugado y te llevas un numerazo, así que mucha suerte. Gracias. Un abrazo, hasta luego, hasta ahora. Es eso, que vamos a tener algunos días, muchos, entre que no tenemos programa, otro que no tenemos la primera hora de los detectives, alguna otra, aprovechando la circunstancia, igual hacemos detectives en lo que es la segunda hora, pero tenemos que aprovechar para ir acumulando números para las dos últimas semanas, hacer como si fuera una, y haremos el sorteo justo en esa semana a caballo entre junio y julio. Vale. Tengo preguntas. Sí. ¿Está basado en un hecho real? Está basado en un hecho real, no. En un hecho real, no. 900, 100, 800... ¿Y en una ficción? En una ficción, sí. Anda. En una ficción, sí. Ahora... Vaya usted a saber. Vaya usted a saber, claro, porque a veces los guionistas se fijan en una ficción que igual no tiene que ver exactamente con los espías rusos, sino que se fijan en una cosa y dicen... Y se fijan en unos detalles. Claro. Es que cobran por eso también, ¿eh? Ya. Tampoco cobran por detalle. Por detalle, cobran al detalle. Carlos, yo creo que sí, ahora a ver si tenemos suerte, que iba en ruta hacia Madrid, a ver si no se nos corta. Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Si amanece nos vamos. Si amanece nos vamos. ¿Por dónde estás, hombre? Que se ha cortado antes la comunicación. ¿Por dónde vamos? Sí, pues Medina del Campo, por ahí. Ay, Medina del Campo. Qué buen sitio, Medina del Campo. Sí. Hay buena cobertura por aquí, normalmente. Ya, pero lo típico de la zona esa justo de sombra, cuando uno pasa por ahí está llamando a la radio. Pero bueno, Carlos, oye, ya hemos recuperado. Tienes un número, te recuerdo. Ahora ya tenemos a José de Valencia, Arconada, a Javier de Guadalajara, a Carlos en ruta. Muy bien. Pues venga, dispara cuando quieras con la historia esta del espía telépata. Hemos descartado ya unas cuantas cosas. No sé si has tenido tiempo de unirte. Sí, lo he escuchado. Vale, pues venga. Me voy a quitar a la parda. ¿Hay aparato electrónico? Hay aparato pues electrónico. Sí. Hay aparato electrónico de por medio. Es decir, en la fórmula o la manera que utiliza el espía para pasar la información, si lo hace a través de algún aparato electrónico, no. Aparato electrónico, ni palomas, ni ropa, ni horario. ¿Esto está basado en tiempo actual? En la Edad Media no, como hay espías rusos. Bueno, tal. como habla de la Unión Soviética, por eso digo, bueno, ya, pero como hablo de la Unión Soviética, sería coherente que si hubiera dado el caso, como muy bien subraya la parda, en época en la que existía la Unión Soviética. Eso no quiere decir que también podría darse hoy en día. Vale. Sí, ¿no? Sí. ¿Y él tiene algún tipo de cómplice? Sí. Esa es muy buena, ¿eh? Sí. ¿Tiene algún tipo de cómplice? Sí. Cómplice, sí. Bueno, cómplice, como mínimo se entiende que tiene que estar al corriente. Además del espía, del espía americano, ¿no? Claro. O además del espía americano, que como mínimo, claro, la información le tiene que llegar a alguien. O sea, al cómplice, como intermediario. Sería también verosímil pensar que tiene un cómplice. Pero bueno. Pero no necesario, pero verosímil. Bueno, pues vale. Hasta aquí mi hasta ahí tu intervención estelar, Carlos. Sí. Te llevas un número, a ver si nos colamos en la final mensual, que será la última antes de los playoffs de esa semana que digo. A ver si hay suerte. De acuerdo, muchas gracias. Muy bien, pues nada. Buen viaje, Carlos. Un abrazo. Hasta luego. ¿Es por algún tipo de lenguaje? Pregunta Manu en YouTube. No. Hacía siempre un pedido
a la misma hora. Pero es que acabo de apuntarlo. Acabas de apuntarlo. Acabo de apuntarlo de los pedidos. Es por los pedidos. No, yo no decía a la misma hora. Yo decía por los pedidos que hace a su casa. Ya, porque tú no serás Edu a tope, que escribe ahí puede ser. Podría ser, pero ¿seudónimo? No. Claro, Edu a tope. ¿Cómo soy Edu a tope? Claro, porque ¿quién se va a imaginar que Edu a tope es Adriana Morelos? Claro, ¿quién se iba a imaginar Carmen Mola? Claro, ahí está, Carmen Mola, que fueran 3, que molan mucho. Y que ninguna era Carmen. Bueno, no os voy a decir nada. Yo con un Carmen Mola coincidí en un festival de novela negra de Barcelona. Y tengo la duda porque, claro, eso me gustaría que la vida fuera un poquito podcast y que lo tuvieras grabado, pero creo que, yo no, porque yo soy muy respetuoso, pero creo que le conté lo que otra compañera escritora había alargado, pero en público, en el Festival de Getafe Negro, sobre, no se sabía, en aquel momento no se sabía quiénes eran Carmen Molas. Entonces, uno de los 3 coincidió allí en la mesa que tuvimos hablando de The Wire tal, y entonces en la previa le conté, y no sé a cuento de qué, porque me podía haber callado. Que han dicho que menos castaña. No, le dije, vaya, pues el otro día coincidí con Chiquití, fulanita, y allí en una mesa que tuvimos en Getafe, en el Getafe Negro, no veas, habló de Carmen. Le pregunté, ¿has leído lo de Carmen Mola? El muchacho me dijo que sí, muy amable. Claro. Y tal. Un digo, poquillo. Pues no veas cómo, digo, no sé cómo salió, porque tenía algo que ver con lo que íbamos a comentar de la serie esta de The Wire, y le puse al corriente de lo que había dicho aquí la amiga, bien. Que no era bonito precisamente sobre la manera de escribir. Bueno, son los riesgos de tener un seudónimo. Claro, decía ella, tramposa, de estos que sabía que tenían que ser guionistas de televisión y bla, 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 bla. Bueno, vamos con lo nuestro, ¿no? Mejor. Venga. ¿Pedidos o no? Pedidos no. Pedidos. No, horario tampoco, pedidos no. Y Antonio en Mallorca. Antonio... Si amanece nos vamos. Si amanece nos vamos. Vale, otro. Habíamos empezado con 2 y ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 como mínimo. 5. Antonio, 5. Tienes un número, Antonio, y a ver si te llevas otro más por acertar la historia. Pues no lo sé, porque mi hipótesis se ha ido al traste. Pero ¿Por os qué? voy a preguntar. Porque el aparato electrónico. Es que me había conectado con una noticia. ¿Qué es lo que no creías tenía que era, ver ya con que estamos? espías. Pues o sea, no sé si os acordáis, al principio de la guerra de Irán hablaban que detectaban unas frecuencias de radio de muy corto alcance o así que se utilizaban pues en los años 70 y así, y no sabían si eran residuales o si aún emitían o para quién emitían. Frecuencias de radio, dice Iker, cuando está claro que eran frecuencias telépatas. Por supuesto. Bueno, a ver, y entonces no tiene nada que ver con dispositivo electrónico, ni emisión eléctrica de ningún tipo, electromagnético, ni nada de eso. Así que, ¿qué preguntamos, Antonio? La información que pasa, ¿la pasaba por escrito? La pasaba por escrito, sí. Anda. Esa es buena, ¿eh? Sí, muy buena, muy buena. Neko dice, ¿utiliza a su hijo pequeño, por ejemplo, para enviar los mensajes? Nadie, el típico hijo pequeño que está ahí haciendo compañía al padre espía, ¿no? El hijo de espía, sí, que le preguntan, oye, que los espías para pasar desapercibidos tienen su familia. Claro. Tienen sus... Y a veces las familias de espías son espías ellos mismos. ¡Hombre! La pareja eran espías los dos. Claro, y a veces los hijos de los espías igual... Es como los dentistas, que es un gremio así muy... Claro, sí, son sagas. Muy cerrados, un gremio muy cerrado. Claro. ¿Te imaginas que el hijo pequeño, incluso pequeño, de una pareja de espías sea un contraespía? Qué bueno. Pues me ha dicho mi padre que... Pues no haber apuntado al niño al colegio americano. Ahí está. ¿A qué se dedican tus padres? Pues espías. Y claro, nadie lo cree. Mira qué cosas tiene el niño. Bueno, oye, pues que el niño no. Entonces, ¿qué preguntamos, Antonio? Los mensajes, la información se dejaba en un buzón muerto, en un sitio, por ejemplo, yo qué sé, tú y yo sabemos que yo te dejo la información en un árbol, entonces cada día paso, lo dejo caer y tú pasas después y lo recoges, una cosa así. Ten en cuenta que en casa estaba vigilado y cuando salía a la calle estaba hipervigilado. Entonces, quiero decir, aunque estuviera escrito en el envoltorio de un caramelo el mensaje que quisiera enviar, si todos los días, además, se deshacía del papelillo, los espías y sobre todo los observadores de los espías
son muy sagaces. Vamos bien, Antonio, vamos bien, porque sabemos que es escrito, que de alguna forma se lo tiene que dejar, pero claro, Vale, si tú me dices, ¿se lo dejaba en algún momento del paseo de la calle? Porque Claro. así podríamos, ¿no? ¿Tú crees que se lo deja, yo qué sé, imagínate, en una papelera, o que tienen incluso pactado así un recorrido, un día en una papelera, otro día en la puerta de una librería, hora aquí, hora allá, que decía clásico, pero si me preguntas si es en algún momento de su recorrido del paseo que daba por la calle, te digo que no. Anda. ¿Y el mensaje lo daba en la calle? El mensaje no lo daba en la calle. Ah, Amigo. ¿El mensaje lo transportaba él o la cómplice? Además, o sea, tú ya deduces que tiene que haber sine qua non un cómplice, que hemos dicho, bueno, puede haber... Tal. No, pensaba... No, y que puede haber, vale, no, pues, sí que es cierto que le da... No, pero espera, no, que es cierto que le da verosimilitud. O sea, lo único que me refiero es que tú ya le has puesto género, que es la cómplice. He dicho él o la cómplice. Vale, es que... Él o la... No, ahí se había cortado. El mensaje se lo da... Si queremos hacerlo verosímil y que haya un cómplice, el mensaje le llega al cómplice. Vale. Bueno, pues... Bueno, al menos hemos desbrozado un hombre, pero mucho, porque sabemos que es escrito Sí. y que en el paseo o sea, cuando sale a la calle él, en el paseo este diario, no lo entrega ahí. ¿Lo entrega en casa? Lo entrega en casa. En su casa. Sí, en su casa. yo tengo una para luego. Vale. En su casa. Uf. Por una cosa que a veces hemos comentado con Edgarita, te voy a decir que sí. Vale. Pero solo, no, es que no puedo, porque sí, técnicamente sí. Técnicamente sí. Antonio, muchísimas gracias. Suerte. Muchísimas gracias. Un Aprovecho abrazo. para daros las gracias, que me llegó el Salvarás a mis hijos. No he podido abrirlo aún, Bueno. porque estamos acabando el curso, pero bueno, Vale, ya no. lo miraré. En verano me lo leo. Vale, tú mismo. Muchas gracias. No, Pero no, te han dicho que luego tienes que hacer un resumen, Antonio. que Sí, no. que me darás una sección en verano, Adrián. Sí. Sí. No va a cambiar el libro, quiero decir, no va a cambiar. Tú guárdalo ahí y no. Espero que no. No, a lo no, mejor no. se autodestruye. A lo mejor es eso. Joder, el si espía fuese- se autodestruye el libro. Bueno. Vale, venga. Muchas gracias. Venga, un abrazo, Antonio. Adiós. Hasta Un luego. abrazo a todos. No, porque si fuera en la versión electrónica, tú Ya, abres ya. el libro y de repente, ¡pum! Pues este capítulo ha Se cambiado cambia. algo y se cambia así más fácilmente. Pero aquí no, en el caso del espía no, porque no hay dispositivo electrónico, no hay libro electrónico. Tú tienes una pregunta parda que dices que crees que es buena o no. Es que ahora me has despistado con lo de Vale, que no por está eso. en casa. No. Yo tengo una. He dicho que técnicamente sí. Que Bueno, técnicamente pues, sí. la haré Técnicamente. igualmente, pero... Vale, espera un momento. ¿Tú también tienes Sí. otra? ¿También crees mucho en ella o no? Tengo una idea. Tienes una idea. Dejamos que sea Juan de Vigo quien a lo mejor opte o por la de la parda, o por la tuya, o por la suya. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Si amanece nos vamos. Si amanece nos vamos. ¿Tienes una idea así muy clara? Porque he visto ahí que Adriana tiene una, pero no confía. A ver, no darías tu vida. Yo- por la No, pregunta, no. no darías tu vida. Y la parda tampoco, porque dice, ahora me has despistado. ¿Tú qué tienes, Juan? ¿Qué quieres? Yo, mira, la idea que tengo, el intermediario que realiza la entrega a los americanos vive con él. ¿Vive con él? No. Y en su edificio, Ahí te diría que puede ser verosímil, pero con él no. En su casa no. En el edificio, si tú estás... Es vecino, por ejemplo, puede ser vecino. Podría serlo. No tiene por qué, ¿eh? No tiene por qué. Podría serlo. y bueno, por la última, porque la idea que tenía... Pero vamos, mira, era voy a que- cambiar a... que no tiene por qué. Iba a decir un carecido de importancia, pero no. Desde luego no vive con él, no cohabitan, pero podría ser un vecino perfectamente, sí, podría serlo. Y esta persona que tiene relación con el americano es empleada del americano. Empleada del americano. No tiene por qué. Hombre, empleada es desde luego copartícipe, es espía, es cómplice Bueno, no, del me refiero americano. si trabaja- no si trabaja con él. no tiene por qué, No.
No, bueno, entonces iba desencaminado, porque yo la idea que tenía era que a lo mejor su mujer trabajaba en la casa del americano, pues en el servicio, en cualquier servicio, y era pues, la que le pasaba. Ya. No. Es decir, que iba también a trabajar como trabajadora del hogar, alguien que entra a trabajar en el hogar del espía del Koplov, del telépata, y entonces no, por ahí va la idea. Por ahí vas tú. Sí. Pues no tiene que con ver. escribirlo en el espejo del baño. Amigo, esa es buena, esa habría sido muy buena también, ¿eh? Esa habría sido muy buena, pero no. Esa es buenísima. Pues bueno, Juan, también te llevas un número, ¿eh? Fíjate cómo ha ido ampliando. Gracias, hasta otro día. Un abrazo. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. ¿Creéis que se descubrió o no? No lo sé. ¿Está escrito a mano? A mano sí. A mano sí. O sea, yo sabía que estaba escrito, pero a mano, no a máquina. A mano mejor. A mano mejor. A mano mejor, porque quiero decir, si está tan más personal, vigilado, claro. Más personal, porque ten en cuenta que en su casa está muy vigilado. Bueno, y no había aparatos electrónicos, ¿verdad? Bueno, la máquina puede ser no electrónica. ¿Está escrito con boli o lapicero? Sí, es lo lógico. Vale, no digo, a lo mejor lo ha escrito con sangre con el dedo. Ya, claro, para hacerlo más verosímil, más ético. No, pero quiero decir que si él está muy vigilado y en su casa y se pone a hacer un informe, a teclear en una máquina, una Olivetti aquellas antiguas, de las que había en la redacción cuando empezó este programa ya es de rancio abolengo, entonces los vigilantes, los soviéticos dirían, ¿qué está escribiendo este? Bueno, en ruso, pero dirían, ¿qué está escribiendo? En cambio, si él, por ejemplo, es más verosímil que se vaya en el momento del retiro espiritual, que se va al servicio, que escriba a lo mejor algo a mano, de una forma, sí, a mano, tiene que estar escrito a mano. Es lo que escribe es algo cotidiano. Algo ¿cómo cotidiano? Bueno, a ver, ¿es la lista de la compra? Que sería a través de... No tiene por qué. Bueno, que podría ser, a lo mejor que la lista de la compra lo de menos, es decir, no es nada visible que ponga en la nevera la lista de la compra y esa sea la clave. A nosotros lo que nos interesa es saber cómo pasa la información. También puede estar codificada en una lista de la compra o, yo qué sé, en una porra del mundial de ese año, que sería un mundial de los 60, por ejemplo. Pero iba por ahí entonces tu pregunta, ¿no? No te insisto, Parda, lo de... Sí. Bueno, voy a hacer otra. Vale. La información la deja en una zona común en una zona común de la casa, porque como no has dicho que técnicamente es la casa. Vale, sí, una zona común, eso yo creo que lo averiguamos hoy. En una zona común. Óscar, desde el puerto de Barcelona. Óscar. Muy buenas noches. Buenas. Nos vamos. Se amanece a todo el mundo. Saludos cordiales. ¿Tienes la clave de esto? ¿Dónde puede ser? Tengo... Bueno, yo intento. Vamos a ver. A ver, ¿es posible que su posible cómplice sea su mujer? No. No, vale. Y otra más. ¿Es posible que utilice la basura cotidiana en la cual pueda pasar a través de ahí? Porque es algo que está dentro de la casa. La basura se la espían. No te imaginas. Lo primero, o sea, esto es de contraespionaje. A ti, si te encargaran alguna vez, que a lo mejor estás despistando, que nunca se sabe, oye. Nunca se sabe, mañana te llegan los americanos y dicen, Oscar, we want you, y te meten ahí en un lío de narices y dicen, si tú vas a ser contraespía, lo primero la basura. Básico. No, en la basura no era. Ni esa basura, ni el posible cómplice es su mujer, ni un familiar. No. Bueno, Óscar, oye, lo mejor de esto es que nos hemos llevado un número y ahora, después de la desconexión de los 2 minutos estos obligados que tenemos, hacemos el sorteo y ya sabemos quién se cuela de los que habéis participado esta semana, quién se cuela en la final, en la última de este curso. Un abrazo, Óscar. De acuerdo, muchas gracias, un saludo. Muchas gracias, adiós. Hasta luego. ¿Esto lo vamos a dejar aquí? ¿Se va a quedar así? Yo tengo una última, así para dejarla rápida, ahí. Que tengo una 10 rápida, segundos, venga. 10 segundos. La información la dejan en el ascensor. En el ascensor. En 2 minutos te respondo. Si amanece, nos vamos. El juego de los detectives.
4:35, 3:35 en Canarias. Bueno, es jueves, eso quiere decir que despertamos ya a esta hora a nuestro fiscal, a Félix Martín. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Félix. Vamos a probarlo dentro de un momento, que creo que hoy no es el Día Mundial de las Comunicaciones. Bueno, tenías una pregunta por ahí pendiente y si no, vamos a proceder enseguida al... quería ver si nos ayudaba Félix por toda su experiencia como investigador también, que le corresponde al ser fiscal. Pero bueno, tú, Pardo, tenías una pregunta ahí que me parecía interesante, que he dicho que iba a responder ya, que era... ¿Cuál exactamente? Que si la información la dejaba en el ascensor. Si la dejaba en el ascensor. El ascensor es zona común, sí. Por lo tanto no sería ni en su casa ni en la calle. Habíamos dicho que en la calle no. A veces cuando Edgarita ha comentado que si su piso tiene 38 metros cuadrados y tal, dice, aunque yo no veo 38 metros cuadrados reales útiles. O útiles, y no acaba de entender por qué útiles o no útiles, porque construidos es otra cosa, porque construidos se atribuyen también a aquellos que te corresponden de zonas comunes, y por lo tanto la comunidad, el ascensor sería parte de la zona común. Eso quiere decir que también sería en su casa, en el ascensor, ¿no? Sí. ¿Aplausicos para esto del ascensor o qué? ¿O es que no? ¿Aplausicos para la parda? Aplausicos para el ascensor en un fondo falso del ascensor. Esto está basado en una película buenísima, es española. A ver, tiene que ver con esto. Es protagonizada por Carolina Yuste, La Infiltrada, que va sobre el mundo de ETA. Pues es verdad, muy buena. Sí, yo la he visto. Ahí está. Ahí es donde ella, como infiltrada en un falso fondo que hay, un falso lateral que hay en el ascensor, es ahí donde va dejando documentación, cierra y después tiene que llegar un cómplice de ella o alguien de los americanos directamente en este caso. Bueno, pues ya está. Sí que tenían razón los guionistas en que era una historia fabulosa para que no se nos quedara pendiente. Así que, Félix Martín, a ver si ahora tenemos suerte con la comunicación. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola chicos, buenos días, ¿cómo estáis? Buenas, hombre, que no sé qué susto nos habías dado, porque sabíamos que hoy estás por ahí de turné, que Félix Martín en su vertiente... ¿Está de bolo? Sí, en su vertiente artística, está de bolo por ahí. Bueno, todo bien, todo en su sitio, ¿no, Félix? Todo bien, lo que pasa es que hoy con el teléfono, en vez de silenciar, he cortado la comunicación. Soy un poco chapuzas y he cortado. Vale. Qué gran ingeniero se perdió. Menos mal que te hiciste fiscal. Menos mal. Bueno, eso lo decía mi madre, menos mal que has valido para eso. Oye, te voy a encomendar ahora una labor que yo creo que, a pesar de tus conocimientos que tú reconoces son limitados sobre el mundo de la ciencia y de la matemática, yo creo que está al alcance de cualquiera de nosotros, porque es que me digas un número del 1 al 7 para el sorteo. 5. El 5. Vaya, hombre. Me vas a tener que me vas a tener que decir otro, porque es que el 5 le corresponde a Arconada. Vaya, que y Arconada ya nos dijo que no, que yo ya tengo plaza en los playoffs, así que... Pues mira que era un buen número. Ya. Dime otro, Félix, a ver. Joder, Félix, pero acierta. A ver, ¿él? El 3. Mira, el 3 entonces le ha correspondido a quien llegó en sexta posición. Ha sido hoy, hace un ratito, lo escuchamos, Juan de Vigo ha participado hoy. Hace un rato Juan de Vigo está invitado a ser uno de los finalistas de este mes. Enhorabuena, y muchas gracias, y a partir de la próxima semana seguimos intentándolo, porque todavía nos harán falta 2, o según cómo se dé el mes, 2 o 3 finalistas más. Enseguida vamos con el juzgado de guardia, pero antes vamos a abrir el pronóstico que tiene ahí en el sobre, sellado como siempre, Luismi Pérez. ¿Qué jueves tenemos por delante, Luismi? Buenos días. Buenos días, un jueves de tiempo muy tranquilo. ¿Sí? Algunas nubes habrá en las costas, especialmente las mediterráneas, pero poco a poco se irán disipando. Donde persistirán un poco más esos nubarrones es en el norte de Canarias, allí con poco calor, pero en la península y Baleares subirá la temperatura respecto a ayer. Será sobre todo en el Guadalquivir, donde vamos a rozar los 40 grados. Y de hecho, mañana, el sábado, el domingo, aún hará más calor en gran parte del país. Y el Mundial. Y hoy, como no, empieza el Mundial de Fútbol, y también traemos nuestro particular Mundial de Meteorología. ¿Cuáles son las mejores selecciones en esto de tener fenómenos meteorológicos, cambios de tiempo destacables, severidad, climas muy variados, un tiempo muy diferente entre un día y otro, o entre una época del año y otra? Pues sin duda, entre los 4 mejores estaría España,
pero quizás hay países que nos superan, estaríamos en las semifinales aproximadamente de ese particular mundial. Y los países que serían eliminados a las primeras de cambio, pues básicamente los desérticos, los de Oriente Medio, donde no hay mucha historia meteorológica, también algunos de Centro Europa, o sobre todo Chile, en este caso, es la que eliminaría en la primera. A la primera, ¿no? A la primera de cambio se iría Chile, España, estamos ahí, estamos en la crema, estamos en la pomada, en semifinales como mínimo, augura, si es que hubiera un mundial de meteorología. A ver, Luismi, tampoco te sientas presionado después de que ayer lo recibimos con alegría, con alaracas, el hecho de haber relacionado visitas, que ha tenido mucho éxito. Hombre, en la web, visitas de los papas y clima que había hecho, clima extremo, en las visitas anteriores, y ahora lo del mundial. Bueno, pues no se está especializando. Demasiado quizá. ...20 minutos para llegar a las 5:04 en Canarias. Bueno, ya saludado, despierto Félix Martín, fiscal, abrimos el juzgado de guardia, en el que hoy nos va a hablar de algo que está ocurriendo cada día, ahora mismo incluso. Ahora mismo está ocurriendo, miles de niños, adolescentes que están conectados a Internet. Bueno, esto nada extraño, a esta hora sí que es un poquito... pero nada alarmante, si solo es eso, lo normal. Y lo preocupante es que entre ellos también hay adultos observando, seleccionando, esperando a la caza ahí. Y algunos de esos adultos no buscan conversar. Así que hoy, primero vamos a desplegar un diccionario de términos que ya han entrado en nuestro lenguaje y que a veces utilizamos, no sé si correcta o incorrectamente, o a veces oímos y no sabemos a qué se refieren con precisión. Y hoy queremos entender también, además de ese diccionario, cómo funcionan los delitos cometidos contra niños, niñas, adolescentes en las redes sociales. Cómo lo hace el cazador, cómo se acerca a un agresor, cómo manipula, cómo consigue información, cómo consigue fotografías, cómo destruye una vida a veces sin tocar físicamente a la víctima, y también qué mecanismos tiene para responder a todo eso la justicia. No sé por dónde podríamos empezar, Félix. Pues yo creo que, si te parece, comenzando con lo que Roberto, con lo que significan estos delitos, con el desafío que estos delitos significan. Y por eso voy a empezar con una idea que nos puede resultar incómoda. Durante siglos, para abusar de un niño, de una niña, de un adolescente, había que encontrarlo y quedar con él. Tenemos que saber lo que supone eso hoy. Hoy ya no es necesario. Hoy basta con encontrar su perfil de Internet. Y esto lo cambia todo, porque los agresores, por tanto, ya no tienen que esperar a la salida de los colegios. Ahora, simplemente, y súper protegidos, tienen que esperar detrás de una pantalla. Decías, Félix, que lo único que tienen que hacer es encontrar su perfil, pero ¿qué significa exactamente lo de encontrar ese perfil? Bueno, entenderán que Adriana está más sensibilizada especialmente sobre este tema, igual que imagino muchos padres, muchas madres que nos están escuchando. A ver, ¿qué significa entonces eso que decías de encontrar el perfil? Adriana, me he acordado mucho de ti, cuando hemos preparado el guión, Roberto y yo. Significa que muchos niños tienen una identidad digital antes incluso de empezar a hablar, incluso antes de que tengan capacidad de elegir, ya que, si somos sinceros, sus primeras ecografías están en Internet, sus primeras fotografías, sus cumpleaños, sus disfraces, sus vacaciones, su colegio, sus aficiones, todo. Y muchas veces han sido los propios adultos, sus progenitores, sus familiares, quienes han construido esa exposición. Claro, entonces estás hablando, Félix, de eso que funciona mucho también en diferentes artículos, es el famoso sharenting, o sea, la práctica esa de los progenitores de documentar y compartir habitualmente, casi a diario a veces, información, vídeos o imágenes de sus hijos menores de edad, todo en las redes sociales. Vale, sharenting, ¿no? Entonces, primer término para el diccionario es esa práctica, ¿no? Eso es, exactamente, y yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos, pero a la vez tenemos que advertir también a los padres y a los progenitores de todo esto. La inmensa mayoría de los padres, sin ninguna duda, actúan desde el amor, desde el orgullo, desde la ternura, no desde la negligencia. Pero el problema es que a veces están muy relacionados, muy cercanos, y el problema también es que Internet no distingue de intenciones. Un padre comparte la foto de su hija bailando, un abuelo comparte su uniforme escolar, una madre comparte el equipo de baloncesto, y un desconocido, uniendo los puntos, puede reconstruir la vida completa de ese menor, de esa niña. Tanta información puede sacar de ahí, Félix.
Chicos, muchísimo más de lo que imaginamos. Es alucinante. Los agresores suelen saber qué colegio frecuenta la víctima, qué edad tiene, quiénes son sus amigos, qué música escucha, qué videojuegos utiliza, cuándo está sola y lo más importante de todo, qué necesita emocionalmente esa niña, ese niño. Porque los agresores buscan algo muy concreto. No buscan niños, buscan niños vulnerables. Ese es el caballo de Troya del que se sirven para entrar en su vida. El agresor no suele elegir al azar. Tal vez este sea uno de los mensajes más importantes que tenemos que dar. Selecciona, observa y cuando cree haber encontrado una puerta abierta, comienza su acercamiento. Oye, antes de avanzar, déjame que le pregunte a Adriana algo. Tú has sido muy consciente, tú, el padre de tus hijos, ¿habéis sido muy conscientes de todo esto? De lo que ahora se llama sharing, que sería una contracción de compartir, y lo de la paternidad, compartir abiertamente, como decía Félix, pues con toda la mejor intención del mundo, pues un orgulloso de su hijo, de su hija, tal. ¿Habéis sido conscientes? No, hay poco rastro de vuestros hijos. Yo intento que no haya ninguno. Que no haya es verdad ninguno, que ¿no? Escuchando a Félix seguramente algo en algún momento se te puede escapar. Pero yo soy muy, muy, muy cuidadosa con las cosas que publico e intento que mis hijos no estén presentes en absoluto. ¿Y en vuestro entorno, en padres de colegios, a los que han ido, a los que van vuestros hijos? Creo que hay solo dos extremos, Sí. Los que lo comparten todo y los que intentamos, o el todo yo digo o la intentamos nada, no compartir nada, pero es verdad que hay gente que es, efectivamente, lo que decía Félix, creo que es un dato muy significativo, y es que la gente publica la ecografía. Todo, y desde ahí, todo desde ahí, todo sí, lo demás, sí. que es lo que decías, Félix, desde el orgullo de padre, desde la emoción. Claro, es que a veces yo tengo fotos preciosas de mis hijos que también me dan ganas de publicar y que las vea todo el mundo, pues son guapísimos, pero es verdad que es verdad que uno hace ahí como el pensamiento reflexivo y dice, pues ya está. Claro, porque se ve el fondo, se ve a lo mejor el nombre de la calle, o se reconoce la calle o la casa, tal. Lo que decía Félix es muy importante, yo eso lo he visto muchas veces, el uniforme del cole. Sí, se vinculan después con, mira, este va a este cole, este va a este otro, y después resulta que las madres son amigas y no sé qué. Hay incluso, no con información de los niños, sino de los adultos, hay espectáculos que se llaman Black Mirror, que están montados sobre eso, la típica carpa donde entras, y entonces, habiendo dado previamente 3 o 4 datos, a lo mejor solo tu nombre de usuario de una de las redes sociales se hace, porque además hay programas ya preparados para eso, para hacer un rastreo, para sacar cuanta más información mejor. Oye, decías, el cazador ya ha encontrado el perfil, selecciona, observa, y cuando cree haber encontrado una puerta abierta, entonces comienza el acercamiento. Eso es lo que ahora viene otro de los términos del diccionario, sería una palabra que escuchamos constantemente para definir un delito, que sería la de grooming. ¿Qué es exactamente? ¿A qué se refiere esto, Félix? Pues mira, voy a pedir, Robert, a los oyentes que rechacen una idea. El grooming no es un delito que sanciona que un adulto converse en redes con un niño, que es lo que a veces distorsionadamente se conoce. Lo que sanciona el grooming sería lo que podríamos resumir en castellano como un embaucamiento digital del menor con la finalidad de controlarle emocionalmente. Por tanto, no es una conversación, es una estrategia, es una manipulación emocional cuidadosamente diseñada. ¿Ya cómo funciona eso? Es impresionante, ¿eh? Lo que voy a contar no es una película, es extraordinariamente real y humano. El agresor no suele empezar hablando de sexo con el niño, empieza hablando de lo que le importa a la víctima porque tiene información para saber lo que le importa. Tiene doble ventaja, la asimetría de la edad y la información que conoce del niño, niña o adolescente. La escucha, o aparentemente le escucha, le comprende, le halaga, la acompaña y la hace sentir especial. Ya, nunca como un adulto, sino como alguien que esté en línea con él, con la que va a ser la víctima propiciatoria, vamos, que se sienta como un amigo más, ¿no? Eso es. Vale. Fíjate, Robert, no solamente como un amigo, sino el mejor amigo posible e imaginable. Y ahí está el peligro, porque muchos niños o adolescentes que están además en esa etapa de confusión, de desafío, de rebeldía, creen que han encontrado a alguien que por fin les entiende, cuando en realidad lo que están cayendo es claramente en una trampa. Oye, está muy descrito el patrón, hay una secuencia típica siempre a la hora de actuar. Se cumple y es estremecedor. Contacto, confianza, secreto, dependencia, y aquí comienza la sexualización y el control. El agresor va aislando poco a poco al menor del resto del mundo
hasta el momento en que la relación se convierte en el centro de la vida emocional de ese niño, y ahí ya tiene todo el poder el agresor. Y durante todo ese proceso, claro, los padres ni se enteran, no ven nada de eso. Efectivamente, por lo que decíamos al principio, Roberto, porque en el fondo no hay contacto físico. No estamos ante un secuestro físico, que sería la figura tradicional en el mundo físico. Estamos ante una colonización emocional. Y seamos sinceros, ¿no? Esto es mucho más difícil de detectar. Fíjate que los padres no vemos nada y no nos damos cuenta de muchas cosas. Félix, y tú estarás al día en esto, estamos hablando y se habla mucho de redes sociales, pero a mí me gustaría, ya que estamos tratando este tema, hablar de los videojuegos online. Que los videojuegos online no solamente es conectarte en un ordenador y jugar con otra persona de otro lugar, es ahora mismo con las consolas que hay hoy en día, de las marcas más conocidas, esas consolas tienen una opción que es el juego online. O sea, no necesariamente es en un ordenador. Es otro punto de encuentro, es una red social con un juego de por medio. Eso es, ¿no? y a mí me parece importante porque ahí sí que hay registrados muchos temas como este que comentas, ¿no, Félix? Fíjate, Adriana, me estás recordando una conferencia que me tocó dar hace unos meses, a universitarios de 19, 20 años, donde, fijaros, vivimos en un mundo donde se critica todo lo público y resulta que, pues, imagínate, ¿no?, que no entendían, y con razón, veo bien la rebeldía, que tengamos que dar datos a lo público, y sin embargo ahora, ¿quién no tiene qué empresa tecnológica no tiene la huella digital, el iris, los datos de los algoritmos, con lo cual no somos conscientes, ni siquiera los adultos, de que estamos cediendo gratuitamente, aleatoriamente, hasta aplaudiendo un montón de datos de nuestra privacidad sin ningún tipo de control? A empresas privadas. Oye, nos estabas contando, el niño, la niña, la víctima, se siente como si estuviera secuestrado. Se está produciendo un secuestro. En realidad, los padres no se enteran porque no es un secuestro físico. Sin embargo, está la víctima mucho más al albur, y el secuestrador, o el que va a ser el acosador, el que puede ser el abusador, tiene mucho más incluso dominio sobre la situación. ¿Eso es necesario, es obligado para que el derecho penal intervenga antes incluso que si fuera un secuestro físico? Ahí está la clave, Roberto, no. Y esto generó mucho debate, porque normalmente en el derecho penal clásico, en el que yo aprendí en la facultad, tenía que producirse un ataque a un bien jurídico, ¿no?, para que reaccionara el derecho penal. Pero aquí no. El derecho penal no espera la herida, basta que se inicien actos para provocar ese encuentro, aunque no se produzca, para que se produzca el delito. ¿Esto por qué es así? Es así porque comprendemos algo muy, muy importante, que si esperamos a la agresión, el daño es demasiado grande. Ya, es decir, que la justicia sí que tiene claro que el delito aparece antes que la agresión. Eso y que hay que actuar antes, ¿no? Eso es. Vale. Oye, ¿qué ocurre después? Pues nos podemos encontrar, chicos, ante dos escenarios que incluso se pueden dar acumulativamente, los dos a la vez. Uno, que intente el agresor quedar con el niño o niña adolescente para materializar el encuentro en forma de agresión sexual, o el segundo, que aparezca una petición aparentemente sencilla. Envíame una foto desnuda, un vídeo sexual, etc. En este segundo caso, el menor cree que está enviando una imagen, pero en realidad está claudicando su libertad en manos de ese agresor. Ya queda secuestrado, ¿no? Entonces ahí las reglas, imagino, que cambian totalmente en ese momento. Efectivamente, la confianza se convierte en control, la intimidad se convierte en amenaza y el afecto se convierte en chantaje. Y ahí aparece otro término del que escuchamos hablar constantemente, que es lo de la sextorsión. Totalmente, Adriana. ¿Qué significa? Si no haces lo que te digo, enviaré estas imágenes a tus amigos, a tus padres, a tu colegio, y de repente un niño se siente terriblemente atrapado. Claro. Y aquí comienza, pues, una agonía para ese muchacho. ¿Y qué ha significado en todo esto? Me temo que no es bueno, la entrada en acción de la inteligencia artificial, Félix. Alucinante. Y yo creo, os lo resumiría diciendo que estamos ante uno de los mayores desafíos que tenemos por delante, que no hemos acabado por resolver. Ya sabéis que siempre el derecho va por detrás. ¿Por qué? Porque os lo resumiría así, es mucho más complejo, pero bueno, voy a tratar de simplificarlo. Hasta ahora, el agresor necesitaba esas fotos de las que tú hablabas, Adriana, ¿no? Pero ahora puede fabricarlas
solo y poner el rostro y la voz de la persona que quiera. Ya, y esto sí que da muchísimo miedo, Félix. Muchísima, y con razón, ¿no? Hoy basta con unas pocas fotografías públicas, las que cualquier adolescente tiene en una red social y una aplicación de inteligencia artificial. En cuestión de minutos pueden generarse imágenes sexuales falsas, extraordinariamente convincentes, aunque la víctima nunca haya enviado nada, lo que provoca, imagínate, en qué posición de debilidad pueden encontrarse pues muchos niños, niñas, bueno, o también adultos, por supuesto. Claro. Oye, hay una pregunta que desde luego no se hace siempre, al menos con voluntad acusatoria, sino solo de por intentar entender y por acercarse a la víctima, al niño, niña, etcétera, que es la de ¿por qué tarda tanto en contarlo? No sé si tú, desde tu experiencia, o por lo que hayas estudiado, por documentación, o dado tu trabajo, además, últimamente cerca de las víctimas vulnerables, y aquí estamos hablando de víctimas con esas características, que se sabe, ¿por qué no lo cuentan nunca a veces o tardan tanto en contarlo, Félix? Pues es muy importante esa pregunta que haces. Nosotros estamos ahora en el desafío de entenderlo para entender también el comportamiento de las víctimas. Yo te diría, Robert, que se dan dos circunstancias al mismo tiempo. Por un lado, su propio desarrollo emocional, como niños o adolescentes, y porque en esta circunstancia, en este desarrollo evolutivo, el miedo, la vergüenza y la culpa tienen una enorme dimensión para estos niños y estas niñas. Esto implica además en un contexto de confusión, de dependencia emocional, de amenazas, de miedo a decepcionar a sus padres, miedo a que nadie les crea, miedo a que se descubra determinadas experimentación que están realizando. Y esto, los aplicadores del derecho, sin ninguna duda, tenemos que tenerlo muy en cuenta para que encima no vaya en contra de las víctimas. Mira, esto igual parece una tontería, pero voy a hacer una recomendación de un cuento que se puede leer desde que los niños son muy chiquititos porque lo entienden muy bien. Se titula Loreto, esto es un secreto, y enseña a los niños, además a través de una tontería como que la abuela le da un trocito de chocolate y que le pide que no se lo cuente a su madre, y esto está enfocado directamente a esto que está contando Félix. Es un libro buenísimo de Pablo Macías y Belén Gaudes, que son una pareja que hace unos libros muy chulos, y este en concreto yo creo que para esto a mí me parece que es un libro estupendo. Pues muy bien, sí. Oye, porque es cierto, Félix, que se produce ahí, no sé, sí, a ver, yo no soy experto, no soy psicólogo, pero como una especie de síndrome de Estocolmo, es decir, que ellos continúan incluso a veces muy avanzado ya el proceso y siguen defendiendo a su agresor. Es así, es así. Y tenemos que entenderlo desde un punto de vista psicológico, ¿no? Yo creo, mira, Robert, lo hemos hablado tú y yo muchas veces, ahora en el mundo del derecho estamos intentando acceder a herramientas psicológicas para que nos ayuden a entender las reacciones de las víctimas. Y si lo piensas, es lógico, porque el grooming construye vínculos entre el agresor y la víctima. No solamente se construye de amenazas, se construye un vínculo de personas, los niños, niñas vulnerables, que se sienten solos, que han compartido secretos por primera vez con estas personas, y cuando un vínculo se ha construido con personitas que se están formando y que a lo mejor es el primer vínculo sólido que en su mente han tenido, pues destruir ese vínculo y lealtad, parece que van ligados de la mano, es muy difícil, muy difícil. Oye, ¿y tú crees que la justicia, porque esto va muy rápido, quiero decir, va muy rápido la tecnología, va muy rápido cómo se aprovechan los cazadores de esta tecnología, ¿la justicia ha ido aprendiendo también en paralelo a todo esto o no? Muchísimo. Y yo estoy ahora en primera línea de esto y estoy tan contento de estarlo. Y déjame deciros que no solo en crear nuevos delitos, sino también, desde luego, a cuidar mucho mejor a los niños que acuden a la justicia. Durante años hemos obligado a demasiados niños a repetir una y otra vez en diferentes fases experiencias traumáticas. Hoy sabemos que eso también puede causar un enorme sufrimiento añadido. Hoy estamos haciendo una profunda reflexión para tratar de molestar lo menos posible a los niños, niñas y adolescentes y asegurarnos, esto es muy importante, vamos a hablar un día de todo esto, lo de Barnahus, lo que significa que tienen que tener todo el apoyo psicológico si es necesario. No solo nos debe preocupar castigar el delito, lo fundamental debe ser cuidar y proteger a la víctima. En esto estamos ahora, ya prometo que tenemos que dedicar un programa entero a hablar de todo esto. A ver, quédate en 10 segundos, con lo fundamental, con lo mejor, porque yo sé que tú siempre tienes esa tendencia a ver el vaso medio lleno. Quédate con lo mejor que hayas podido sacar de lo que nos has contado hoy.
Vale, pues que los niños siguen necesitando exactamente lo mismo, que los padres no se preocupen. Protección, escucha, confianza y presencia adulta. Tenemos que estar ahí para ellos, para apoyarles y para quererles. Eso es lo que tengo que decir. Un abrazo muy fuerte y bien dicho como siempre. Félix Martín, fiscal. Un abrazo, amigos. Para la vosotros próxima. también. Un abrazo muy fuerte. Chao. Si amanece, nos vamos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.